Hola, bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a continuar, en este caso, quitando algunas curvaturas. Por ejemplo, estas dos de aquí. Nada más activamos puntos. Y vamos a quitar un poco esta curvatura sin ninguna referencia. Recuerden, cuando muevan puntos, de preferencia muevan por grupo. Y si no pueden mover por grupo, pues pueden mover uno por uno. Pero vamos a quitar aquí algunas curvaturas. Y también vamos a agregar en la capa de color azul una nueva curva de puntos interpolados desde Near. Vamos a agregar una curvatura que inicie en este Near. Va a ser un poquito extraña, pero necesitamos una curvita aquí y que termine aquí. Si tiene alguna figura extraña, ahorita la podemos... está bien. Creo que está bien. Solamente podemos aquí modificar un poco sus puntos sin ninguna referencia, así para que no quede muy rara nuestra estructura alámbrica. Y la vamos a poner también del otro lado, que igual con un mirror. Aquí sí, desde el punto medio hacia acá. Y no sé si nos haga falta más curvatura. Creo que aquí atrás, ¿no? Lo vamos a poner en la capa de color rojo. Igual una curva de puntos interpolados. La ponemos y ahorita la modificamos. En la de color rojo. En Near. Que toque aquí el azul. Ok. Voy a modificar igual aquí un poco. Y aquí realmente ya le quitamos Control Z. Desactivo. Ya le quitamos mucho de los inconvenientes que tenía. Ahí está bien. Creo que por ahí va a estar bien. Ok, creo que por ahí. Bien, ya los inconvenientes que tenga, las imperfecciones que tenga, se van a corregir ahí con unos desniveles que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Selecciono, voy a hacer aquí una network. Acepto. Vamos a activar aquí una vista en sombreado. Y aquí vamos a empezar a generar capas. Tenemos nuestras referencias, tenemos la predeterminada. Voy a cambiar el color a esta. Voy a ponerle negro. Así. No fue del todo negro. Le voy a dar clic derecho, copiar objetos en capa. Va a estar ahí, ok. Va a ser la parte interna. Vamos a poner ahí interna. Va a ser como un colchoncito que tiene ahí. La oculto. Sigo trabajando con que va a ser la externa. Y a déjenme ver si le puedo hacer ahí un offset. Pero déjenme ver. A interno, de hecho vamos a necesitar otro interno, pero con vamos a hacer un pequeño offset hacia adentro. En distancia le vamos a poner 0.4, sólido no. Vamos a ver qué tal se ve ahí. 0.4, ok, creo que se ve bien. La de afuera la suprimimos, la de adentro la cambiamos aquí, que es lo que debimos haber hecho desde un principio. Ahí está bien. Vamos a seleccionar aquí clic derecho, copiar objetos en capa. Y a le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner colchón. Ese es el amortiguador que tiene en la parte de adentro. Lo vamos a ocultar, más adelante vamos a trabajar con él. Y aquí vamos a empezar a hacer algunos cortes. Déjenme guardar, archivo, guardar. Para esto vamos a trabajar en la vista derecha. Voy a seleccionar todos los vectores que tengo hasta el momento. Los escondo porque ahorita me van a estorbar mucho. Y vamos a generar una nueva capa. Le voy a poner de color azul. Déjenme ver. Ok. Vamos a poner aquí perfiles cortes o cortes. Y vamos a trabajar aquí tal vez con una polilínea. Activo esa capa. Y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Voy a trazar aquí de este lado algo así. También aquí voy a generar un fillet corners.
Esto lo hice sin ninguna medida, pero ahí puedes poner la medida que tú gustes. Fillet corners, quiero empalmar un enter. De 0.8 me parece bien. Y luego voy a venir aquí un arc length de aquí y aquí. Acepto. Y voy a unir esto, ¿no? Antes de que se me pierda, antes de que pase cualquier cosa, voy a hacer un join. Déjenme apuntar estos comandos. También vamos a generar aquí con la herramienta de curva. Esto igual puedes variarlo, dependiendo como quieras generarlo. Voy a generar una curvatura así, que cierre en fin, algo así. Y voy a generar uno más por acá, ¿no? Voy a generar aquí uno más que venga hasta acá, que cierre aquí. Y si quiero alguna más, igual la vamos a poner por aquí, ¿no? Ahora tenemos estas curvas. Cualquier modificación que quisiéramos hacer la podemos hacer en este momento. También vamos a hacer esto con la herramienta de polilínea. Vamos a generar las siguientes curvas. Vamos a trazar de aquí hacia acá, hacia acá y hacia acá. A esto también le vamos a agregar un redondeo. Vamos a agregar un fillet corners de 0.8. Déjenme ver qué te hace de 0.8. Ok. Tenemos estas curvaturas. Con esas vamos a trabajar. Y vamos a hacer esto. Déjenme ver si con esas. Yo creo que con esas curvas. Vean. Voy a seleccionar estos dos elementos. Voy a venir aquí a hacer un split. Y quiero splitear con las curvas que acabo de generar. Si quieres agregar más, puedes agregar más. Pero también ahí entre esto le vamos a agregar como una especie de stickers. Y también adelante le vamos a agregar una marca. Voy a dar un enter. Y esto va a estar seccionado. Vean. Voy a venir aquí. Lo que está en la parte de afuera, o sea, esto lo voy a empezar a suprimir. Esto también. Lo de adentro no, lo de adentro lo conservo. Esto lo voy a suprimir, así. Eso le va a dar unos pequeños desniveles. También aquí arriba, a ver si le agregamos algunos otros desniveles. Ahorita checamos ahí cómo lo generamos. Vamos a guardar una vez. En la parte de aquí abajo vamos a borrar el contrario, o sea, así nos va a quedar. Y en el que les había mostrado no tiene lo que les voy a mostrar, pero le voy a hacer ahí alguna modificación. En el que les mostré tiene aquí solamente una figura algo así, de ancho a más recto, o más angosto, perdón. Igual redondeado y también un desnivel, pero en voy a hacerle unos desniveles hacia arriba, o un desnivel hacia arriba, no lo sé todavía. ¿Cómo lo voy a hacer? También le voy a hacer un offset hacia la parte de afuera, distancia 0.4 está bien, sólido no, acepto. Ok, ahí quedó en esta capa porque en una capa diferente. Y lo que se me ocurre, no lo sé, es lo siguiente, déjenme ver. Voy a dibujar aquí dos entidades o una. Aquí depende, si quieres el que te comenté, nada más haces aquí tu base y también haces un desnivel. Pero aquí yo voy a hacer esto, déjenme ver qué tal se vería. Voy a hacer aquí, creo que lo voy a hacer así, vean. Un poquito de lado, hacia acá, desactivo mis referencias, hacia acá y hacia aquí a fin. Igual esto si lo quieres hacer con dimensiones, lo puedes hacer con dimensiones. Lo voy a reflejar, esta curva la voy a reflejar, que no quede muy junto, pero lo voy a reflejar aquí y ahorita los muevo. Creo que lo voy a hacer más chico los dos. Déjenme ver. Estos dos los voy a hacer más chicos. Porque no quiero que queden tan pegados a esto de aquí al lado. Voy a mover un poquito hacia acá. Mover un poquito hacia acá. Ok. Y los voy a llevar hacia atrás, eso sí. Los voy a llevar hacia acá atrás. Ok, por allí. Y aquí adelante a lo mejor le puedo hacer otra cosa, vean. Voy a seleccionar estos dos elementos junto con el interno lo voy a quitar. Estos dos necesitamos, vean. Voy a seleccionar estos dos elementos. Voy a hacer un split con y acepto. Se van a splitear obviamente los dos. Aquí se acaba de splitear. Voy a borrar me voy a quedar con este elemento. Y estos dos los voy a rotar un poco.
Voy a venir aquí a mi rotate. Desde cualquier punto realmente. Así. Y estos los voy a suprimir. Voy a suprimir también este de aquí. Y yo creo que de una vez voy a hacer estas uniones. Déjenme ver. Activo el interno. Yo creo que de una vez voy a unir esto, vean. Voy a hacer unas pequeñas líneas. Estas líneas de aquí, yo creo que ya las voy a suprimir. En tu caso, yo te recomiendo que las dejes, que las tengas en otra capa, pero creo que yo ya suprimí todos mis vectores. Ah, no, los tengo escondidos, los voy a venir a esconder. Y voy a empezar a hacer en la capa de color rojo unas líneas que vayan de aquí a aquí. Igual desde este lado. Igual aquí se pudo haber hecho uno y luego reflejado el otro, pero ya lo hice así. Y aquí de cerca a cerca, todos los demás vamos a hacer uno de cerca a cerca. Uno solamente por corte. De aquí y aquí. También en alguna ocasión, si tú se te viene a la mente, oye, si son iguales pudiste haber hecho los de un lado y luego los del otro, sí. Pero en alguna ocasión, por cualquier cosita que he movido, me mueve todo ahí bastante raro y luego no cuadra. Pero obviamente que si lo haces con cuidado, pues sí, puedes hacer primero unos y luego los reflejas, ¿no? Ok. Y vean aquí esta es una variante como ustedes quieran. Les voy a mostrar aquí una variante de algo. Yo puedo poner aquí, que eso lo podemos hacer después, ¿no? Pero yo puedo poner aquí un arquito que venga desde, no sé, desde aquí hacia acá. Y la altura se la puedo dar, yo creo que, déjenme ver dónde estoy. Se la puedo dar aquí, pero sin ninguna referencia hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Vamos a hacer un duplicate border de todo esto. Voy a venir aquí a mi duplicate border. Ya se duplicó todo y lo que vamos a hacer son varios sweeps. Vamos a venir a barrido por un carril, no, por dos carriles más bien. Carril, carril y carril. Vean que la unión la va a hacer curva. Entonces si ustedes quieren poner, de hecho le voy a reemplazar todo esto por un arquito para que la unión ya sea curva, porque luego cuando hacemos un fillet, luego se ve un tanto raro. Yo creo que voy a reemplazar todos por un arco y a todos les vamos a hacer un barrido dos carriles. Voy a hacer uno más por si lo hice muy rápido o por si se te pasó como lo hice, nada más de near a near. Busco aquí una vista que me permita darle una altura sin ninguna referencia ya. ¿Sí? Y aquí voy a hacer el barrido de dos carriles. Voy a reemplazar todos por estos arcos. Y ahorita continuamos. Ok, vamos a continuar con otros desniveles. Aquí también en la vista superior los vamos a generar. Vamos a generar uno más sin ninguna referencia. Tal vez así. Igual esto lo puedes ir variando obviamente. Aquí a fin. Este lo voy a llevar un poco más hacia la parte de arriba. Este va a ser hacia abajo. Déjenme ver si tengo algo por allí. Ok. Me voy a separar un poco de esto. Lo voy a hacer un poco más pequeño, yo creo. Y lo voy a poner por aquí. También en la parte de aquí vamos a dibujar otra especie de reducción. Así. Y también aquí lo voy a terminar en fin. Este también lo voy a reflejar. Por aquí está bien. Y ahora sí vamos a hacer los splits. Voy a seleccionar esos dos elementos. Los voy a partir con esta entidad, esto, doy un enter. Ok, ya está seccionado. Este de aquí le voy a dar un offset hacia la parte de adentro. Distancia 0,4. No recuerdo a qué distancia estaba esto. Creo que sí 0,4. Sólido, ¿no? El original lo suprimo. O era 0,8. No recuerdo. Lo voy a dejar en 0,4. Lo voy a cambiar a la capa de interna. Cambiar capa de objeto.
Y voy a hacer lo mismo con estos dos. Le voy a dar un offset hacia adentro, ok. Los originales los voy a suprimir. Y esto los voy a cambiar a esta capa de aquí. Cambiar capa de objeto. Ok, y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer mis líneas y voy a hacer los barridos. Voy a hacer aquí mi línea. En la capa de color rojo creo que está bien. De fin. Y vamos a ver dónde puedo hacer. ¿Dónde puedo hacer esta línea? De aquí, aquí. Ok, y voy a hacer dos más aquí, ¿no? De aquí, aquí. Y voy a hacer una de aquí, aquí. Ok, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar esta entidad, este y este. Voy a hacer de nueva cuenta un Dupe Border. Ok, y ahora sí voy a hacer los barridos en la capa de color rojos también. Y voy a hacer un barrido por... Aquí los dejé en forma de línea, pero recuerda que si quieres generarlo en forma de arco está bien. Aquí voy a hacer mi barrido. Este es un carril, este es otro carril. Y esta línea de aquí es la curva. Acepto. Aquí los hice en forma una forma recta, pero recuerda que si los quieres hacer con un arco está bien, ¿no? Voy a seleccionar aquí. Este no hice un duplicate. Creo que me faltó hacer un duplicate border a este y a este también. Déjenme ver. No recuerdo si se los hice o no, pero aquí no encuentro mi figura. Entonces voy a hacer aquí un duplicate border. Ok, ahora sí voy a hacer mis barridos. Carril. Segundo carril. La curva de aquí. Y hago lo mismo acá. Ok. Este lo voy a cambiar de capa también a la capa de color rojo. Y de momento se está viendo así. Déjenme aplicar aquí un turntable para que vean cómo se ve de momento. Aprovecho esta pequeña pausa. La siguiente parte de la contraseña va a ser la letra G. Todo eso lo van a poner en mayúsculas. Vean, igual aquí va un desnivel, pero no pasa nada. Vamos a hacer unos pequeños desniveles que tienen la parte de atrás también. Déjenme ver para esto. Aquí voy a hacer un pequeño arquito también. Eso es lo que me faltaba. Voy a hacer un pequeño arco. De near a near. De near a near. Le doy una curvatura. Déjenme ver dónde. Yo creo que acá desactivo mis referencias. Ahí. Y voy a hacer mi barrido de dos carriles. Ahora vamos a hacer la parte de aquí atrás. Para esto selecciono este. Vengo a Isolate. O Inverse Selection and Hide. Y lo vamos a trazar de este lado. Muy sencillo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un pequeño círculo. Checa más o menos por ahí la dimensión. Este lo voy a copiar hacia el otro lado. Vamos a hacer una pequeña variante. Y voy a unir aquí por medio de ¿qué será? De un arco. Desde el cuadrante, yo creo. No, antes del cuadrante de near. Déjenme ver qué tal se ve desde por aquí de near a near. Y este lo voy a reflejar desde el centro de esta esferita. Sí, desde el centro. Así. Selecciono estos dos. Voy a trimear aquí y aquí. Acepto. Voy a unir estos dos elementos. Bueno, estos cuatro elementos. Y voy a activar sus puntos. Voy a hacer una... Bueno, voy a hacer un rebuild. Le voy a decir que tenga 35. Activo sus puntos y puedo borrar alguno de por aquí para suavizar un poquito la curvatura. Algo así. Y con la herramienta de curva vamos a hacer aquí otro desnivel, ¿no? Vamos a venir a hacer una curvita, algo como por aquí. Y este también lo voy a reflejar. Nada más hay que ver cuál hacemos hacia afuera y cuál hacia adentro. Este lo voy a reflejar. Déjenme ver si aquí hay un meth, un quad. No hay, si no lo voy a hacer con un near. Así, ok. Y vean, este lo voy a splitear con estos elementos.
pero lo selecciono, voy a splitear con este y este, acepto. Esta entidad la voy a hacer hacia la parte de afuera. Para eso pues vamos a hacer un offset también. Hacia afuera le voy a hacer en este caso el offset de 0.3. Acepto. El original lo voy a suprimir. Y creo que ahí está bien, vamos a ver. Esto los voy a poner en otra capa también. Pero vamos a ver. ¿Qué capa no tengo ocupada? Creo que el azul, ¿no? O sí tengo el azul, no me acuerdo. Cambiar capa de objeto. Déjenme ver, tengo activado aquí un comando sin querer. Entonces voy a cambiar esos dos. Cambiar capa de objeto. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer aquí unos arquitos. La capa de color rojo está bien. De Near a Near. Y voy a venir, yo creo que aquí a la vista superior. Desactivando todas mis referencias. Ahí está bien. Creo que era más chico, déjenme ver. Sí, más chico. Es mucho más pequeño. De Near a Near. Voy a hacer un arquito ahí. Voy a hacer uno más en la parte de aquí adentro. De Near a Near. Sin ninguna referencia. Por ahí no, déjenme ver aquí dónde lo puedo generar. Yo creo que lo voy a poner más hacia acá abajo para generarlo mejor. Activo mis referencias de Near a Near. Y lo puedo hacer acá, ¿no? Nada más desactivo. Ahí está. Ahora sí voy a hacer los dos barridos. Voy a seleccionar antes esos 4 elementos. Voy a hacer un duplicate border. Y ahora sí voy a hacer aquí un barrido de 2 carriles. Carril, carril, curva. Hago lo mismo del otro lado. Carril, carril y esta curva. Ok. También voy a hacer lo mismo de este lado, ¿no? Voy a generar un arco. Ya lo había generado, ya nada más voy a hacer aquí el barrido de 2. Carril, carril y curva. Ahí está, vamos a activar lo que habíamos escondido. Y por el momento tenemos algo así. Vean, vamos por aquí hasta el momento. Creo que vamos bastante bien, nos faltan pegar algunas calcomanías, ponerle la marca y ponerle las correas, los broches. Les voy a dejar otro dígito si quieres descargar completamente gratis este modelo. Voy a poner ahí un 1. Ya voy ahí algunos dígitos, en este caso tengo el 1. Hasta aquí lo que es esta segunda parte. Ya nos falta solamente algunos detallitos y hacer el renderizado. Así es que si te está agradando, deja tu like, deja un comentario de cómo harías alguna parte, si tienes alguna duda. Y hasta aquí por el día de hoy, nos vemos en la tercera parte. Recuerda suscribirte si no lo estás. Y sin más por el momento, aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.